Buenas tardes. Bienvenidos a esta última conferencia del ciclo Explorando las fronteras entre saberes, de la inteligencia artificial de la inteligencia humana a la inteligencia artificial, y que organizamos desde el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, en colaboración con la Fundación La Caixa. Si siempre digo que para mí es un placer presentar a las personas que vienen a hablar en este ciclo, hoy además de un placer es un orgullo para mí, porque Raúl Vicente, que está al lado mío, fue alumno de esta universidad, de la Universidad de las Islas Baleares, donde se licenció en Física en el año 2001 y fue premio extraordinario de licenciatura. Posteriormente realizó la tesis doctoral en lo que en ese momento comenzaba a ser el IFISC, en nuestro instituto, donde terminó en el año 2006 y recibió el premio extraordinario de doctorado del bienio 2005-2006. El año siguiente, en el año 2007, recibió el premio de la Sociedad Europea de Física a la mejor tesis en óptica aplicada. Sin duda, Raúl ha sido uno de los mejores alumnos que ha pasado por este instituto. Y a continuación hizo lo que algunos le aconsejamos, y creo que él también lo tenía claro, y era que tenía que ir a un centro de prestigio internacional a mejorar su formación, a mostrar que podía ser independiente, que podía creer en sí mismo. Y se fue al Instituto Max Planck para la investigación del cerebro en Frankfurt, en Alemania, donde estuvo entre el año 2009 y 2013 trabajando en el grupo del profesor Wolf Singer, una de las celebridades mundiales en el tema de neurociencia. Allí hizo mucho trabajo y muy bueno, hasta el año 2013, en que tuvo la oferta de la Universidad de Tartu para ser investigador senior del Instituto de Ciencias de la Computación. En reconocimiento a su trabajo de estos años, en el año 2014, la universidad le dio el premio al científico del año de la universidad por crear el grupo de neurociencia computacional y máquinas de aprendizaje. Y además, los alumnos apoyaron sus asignaturas y la han valorado como la mejor asignatura, la de neurociencia computacional, como la mejor asignatura de la universidad. Además de esto, recientemente, Raúl ha sido ofrecido con una posición de full professor, es decir, equivalente a catedrático, cuando tiene 38, 37 años. Además, Raúl tiene más de 40 publicaciones internacionales, con más de 1900 citas, y además es autor de un libro sobre las medidas de información en neurociencia. Su tema de investigación claramente es la neurociencia computacional y las máquinas de aprendizaje o la inteligencia artificial, de la cual no va a hablar hoy. Seguramente a esta altura alguno de vosotros se pregunta por qué Raúl no ha vuelto. Y os puedo garantizar que no es por el clima tropical de Estonia, sino más bien porque creo que las universidades españolas, y la nuestra no ha sido una excepción, ha tenido una política de contratación que no ha ayudado a la gente que pudiera volver, ha, en mi opinión, sobreprotegido a la gente que se ha quedado aquí y que ha preferido asegurarse un puesto de trabajo antes de salir a mejorar su formación. Y esto ha cerrado la puerta a mucha gente como Raúl. Algunos se han tenido que quedar afuera, es gente brillante, es gente que ha trabajado muy duro y es gente que ha demostrado poder llevar una carrera científica independiente sin la necesidad de su director. Así que él se ha quedado fuera, otros han vuelto, algunos han conseguido algo y otros no. Algunos se han quedado sin trabajo y han tenido que cambiar porque también hay que sobrevivir. Pero bueno, no voy a seguir hablando del tema porque creo que no ni es el lugar ni es el momento, pero es un problema importante para el país. Así que sin más, quiero agradecer a Raúl que esté hoy aquí con nosotros y os dejo que os cuente un poco qué es esto de la inteligencia artificial y para qué sirve. Gracias, Raúl, por estar aquí. Bueno, mientras se va cargando la presentación, me gustaría agradecer a Claudio por la amable introducción que ha hecho. Sin duda ha exagerado bastantes cosas, pero bueno, va a quedar entre él y yo. Y parece que tenemos algún problema con la presentación, no sé si se está cargando. Pues, vale. A ver.
Sí, antes lo he probado. Como ven, dar clases en un instituto de computación no asegura que funcione todo. ¿No te llega la señal? Pues no sé. Vamos a descartar el proyector, ¿vale? Bueno. Antes ha funcionado perfecto. Sí, ahora funciona. Aquí te debería pegar un pantallazo ahora cuando te echo. Ahora. Ahora, aquí verá. Ahí está. Vale, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno. Bueno, pues lamento el retraso. Muchas gracias a todos por venir. Muy buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a Claudio por invitarme a dar esta charla aquí hoy. Y en segundo lugar, también a la Fundación de la Caixa Forum por organizar este tipo de eventos, porque es lo que nos permite a los científicos contaros un poco qué es lo que hacemos con vuestro dinero, con nuestro dinero. Y también poner en contacto a los científicos con la sociedad en general y contaros cuáles son los últimos avances en los distintos campos de investigación. Y en particular en campos de investigación que tienen cierta relevancia social, como creo que es el de la inteligencia artificial. Es un aspecto que está cobrando cada vez una mayor importancia en la tecnología que utilizamos cada día, todos y cada uno de nosotros, y está suscitando además debates interesantes que tienen mayor y mayor importancia. Y es por ello que creo que es interesante que hoy os cuente un poco de qué va esto de la inteligencia artificial, en qué tecnología la estamos utilizando y cuál va a ser, creemos, el futuro a medio y largo plazo. Sin mayor dilación. La inteligencia artificial en general está causando revuelo, tanto en medios de comunicación como en la sociedad, por resultados como este. Esta es una foto obtenida hace 2 meses, mientras el campeón del mundo de un juego, que se llama el juego del Go, perdía 4-1 frente a un sistema de inteligencia artificial. Algunos se podrán preguntar, bueno, pero hace ya bastantes años Deep Blue consiguió ganarle a Garry Kasparov en el juego de ajedrez, ¿por qué esto se considera un hito en inteligencia artificial? La respuesta es que el juego del Go, que es un juego asiático, es bastante más complicado que el ajedrez. Es un juego territorial en el que por turnos los jugadores van colocando fichas de color negro y blanco y se trata de ganar territorio, rodeando al contrario o quizá consiguiendo territorio con los bordes. Es un juego extremadamente complicado en el que un simple cambio de posición puede cambiar toda la dinámica del juego. Y si uno compara los tamaños del juego del ajedrez y del Go y las posibilidades de juego que existen, el juego del Go es infinitamente más complejo que el de ajedrez. Por ejemplo, el tablero en ajedrez es de 8×8, mientras que en el de Go es 19×19. El número de opciones o de movimientos posibles en una posición típica en ajedrez es de unos 35, mientras que en el juego del Go se va a unos 200 o 300. Al final, el número de posiciones posibles del tablero en el juego del ajedrez es 10 a la 44, esto es un 1 seguido de 44 ceros, mientras que en el juego del Go es 10 a la 170. Si uno piensa en el primer movimiento que debe realizar, por ejemplo, en el juego del Go, tiene 200 opciones. 2 movimientos, 4.000. Y al final uno acaba con números realmente astronómicos. Mientras que, por supuesto, el ajedrez también aumenta, pero los números que hablamos son de magnitudes completamente diferentes. Es por ello, dado estos números, toda esta complejidad, que un ataque de fuerza bruta para un sistema de inteligencia artificial para jugar al juego del Go era prácticamente descartado. Y es por eso que todos los expertos, hace menos de un año, si le preguntaran, todos los expertos coincidían en el hecho de que para que un ordenador, un sistema de inteligencia artificial, ganara a un experto humano, al campeón del mundo, en el juego del Go, iban a pasar más de 10 años, como mínimo. Y si bien la foto que os acabo de mostrar es de hace 2 meses, donde el sistema de inteligencia artificial ganó 4-1 al campeón del mundo del juego del Go. Otro ejemplo que ilustra también
la revolución tecnológica que estamos viviendo gracias a la inteligencia artificial es de los coches sin conductor. El coche, por ejemplo, el coche de Google, está dotado de una serie de sensores con GPS, radar, que le permite localizarse en la carretera, pero además dispone de 2 cámaras que tienen que resolver, junto con el ordenador de a bordo, un problema bastante complicado, como es el que, a partir de la imagen que detectan enfrente del coche, deben segmentar la imagen en función de quiénes son los viandantes que cruzan la calle, los símbolos de tráfico, dónde está la carretera, dónde está un edificio, dónde está el paso de cebra, y deben de realizar todo esto en tiempo real. Vale. Esto, que para nosotros nos parece una actividad trivial, que realizamos casi automáticamente, es un problema realmente complejo para que un ordenador lo haga. Porque si pensamos un poco, la información que le estamos dando a un ordenador, incluso la información que recibe nuestra retina, antes de que el cerebro encuentre la solución, tiene este formato, tiene esta pinta. Es decir, una tabla enorme de números que indican la intensidad que cae en cada distinto punto de la retina. Y a partir de aquí, una tabla mucho más grande, que por ejemplo para una imagen típica a lo mejor tendría 2000 columnas y 1000 filas. A partir de aquí, tendrían que pensar ustedes cómo se las arreglarían para saber qué objeto describe esta tabla de números. Ese es el problema que nuestro cerebro resuelve y el que queremos que los ordenadores resuelvan por nosotros para que puedan conducir los coches sin conductor. ¿Vale? Es decir, es muy importante para el resto de la charla entender que esto es lo que nosotros percibimos, pero este es el resultado de los algoritmos que nuestro cerebro aplica a una tabla de números parecida a la que les he mostrado anteriormente. Es un problema complicado. Y como un último ejemplo de las tecnologías que la inteligencia artificial, en particular la tecnología de Deep Learning, está permitiendo, es, por ejemplo, un producto que acaba de sacar Google, bueno, sacó el año pasado, pero lo está continuamente mejorando, como es por ejemplo, de la traducción automática de voz y de mensaje. Es decir, una persona que solamente habla un idioma, como puede ser, por ejemplo, el castellano, y se quiere comunicar con una persona que, por ejemplo, solamente habla en chino. Esta aplicación, este software ahora permite que la persona escriba su mensaje en castellano y la persona que habla en chino lo reciba en chino. Está disponible en más de 50 idiomas para modo texto y en 7 idiomas para modo voz. Es decir, es una traducción simultánea en tiempo real. Por ejemplo, también acaban de aparecer aplicaciones en las cuales, por ejemplo, uno simplemente tiene que pasar el móvil enfrente, por ejemplo, de un periódico escrito en alemán o cualquier otro idioma, y la cámara detecta el texto y lo traduce también en tiempo real. Así que la próxima vez que a lo mejor vuelen en un avión pueden leer cualquier periódico solamente si se descargan esta aplicación. Todos estos ejemplos que he dado tienen en común que utilizan un algoritmo, que es el algoritmo que se llama Deep Learning o aprendizaje profundo. Y este algoritmo es el que se sienta en el núcleo de todas las aplicaciones que he hablado anteriormente. Y está provocando una auténtica revolución en el campo de la inteligencia artificial. Es un tema que está constantemente en los medios de comunicación. Es difícil encontrar una semana, incluso un día, en el cual las mayores cabeceras del mundo no destaquen alguna noticia, algún avance en el campo. Y todas las grandes tecnológicas, absolutamente todas, acaban de abrir laboratorios en inteligencia artificial y en deep learning en los últimos 2, 3, 4 años, produciendo además centenares de startups que al final acaban siendo absorbidas por estas tecnológicas. La cuestión que quiero debatir hoy con ustedes es si, bueno, todo este ritmo de cambio tan acelerado que está experimentando la inteligencia artificial ya ha alertado a bastantes visionarios en el mundo, y la cuestión es si debería preocuparnos o no. Cuán cerca o cuán lejos estamos de desarrollar inteligencia artificial realmente de carácter general. Y bueno, estas son las opiniones de... Esto ha suscitado, como digo, está suscitando a día de hoy un debate en la sociedad. Incluso gente de lo más prominente de distintos campos de la tecnología o de la ciencia han expresado su opinión con cierta preocupación respecto al ritmo de avance de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Stephen Hawking comenta que en el caso de que una superinteligencia artificial existiera o fuéramos capaces de producirla, sería o bien la mejor o bien la peor cosa que jamás ocurra a la humanidad. Bien, y lo que quisiera comentar, como digo, en el resto de la charla la vamos a dividir en 2 o 3 partes. Primero, para tratar de contestar esta pregunta o de al menos tener más información para saber
más sobre cómo contestar esta pregunta. Vamos a discutir un poco sobre Deep Learning, que como digo es este algoritmo que ha provocado esta revolución en inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco de qué aplicaciones está alimentando y también de qué ingredientes creemos que nos faltan todavía para producir una inteligencia artificial potente y verdadera. Así como digo, hay gente que parece que trata un poco como la inteligencia artificial como potencialmente un kraken que arrase con el resto de la civilización. Y, como ya les digo, si al final de la charla conseguimos concluir un poco cuál es la probabilidad de que esto ocurra, si estamos cerca o lejos, o si es totalmente descartable, será un buen resultado. Y para hablar de inteligencia artificial, vamos a pasar de este monstruo mitológico marino a otro animal que también vive bajo del mar y que nos puede enseñar una lección sobre cuál es el propósito del cerebro o qué es la inteligencia. Este animal, un nombre técnico es un tunicado, pero es una especie de esponja marina que básicamente se mueve por el mar y con unos cilios es capaz de atrapar los nutrientes y de desplazarse. Pero en una época de su ciclo de vida lo que hace es se fija a una roca y no se mueve más. Y los nutrientes los va absorbiendo por un proceso de difusión pasiva. Y una de las primeras cosas que hace cuando este animal se fija en la roca es internalizar o digerir su sistema nervioso, sus ganglios nerviosos. Es decir, literalmente se come su propio cerebro, nada más se fija a la roca. Esto lo que nos puede enseñar es que, en cierta manera, el cerebro realmente evolucionó para controlar el movimiento o para la toma de decisiones en un entorno flexible y dinámico. Así pues, me gustaría que entendiéramos la inteligencia artificial como la natural, como ese proceso que ocurre entre los sensores de entrada de un animal o de un sistema artificial y la salida, la respuesta que ese sistema da. Cualquier cosa, el enlace que ocurre entre medias, entre sensores y la respuesta, si es flexible, si aprende, si es capaz de garantizar el éxito o el objetivo del sistema, creo que merece el calificativo de inteligencia artificial. Así pues, la inteligencia artificial, como la natural, como digo, es cualquier enlace que es capaz de manera flexible enlazar los datos de entrada, los sensores que pueda disponer un robot, como puede ser una cámara infrarroja o nuestro ojo, con la respuesta que puede ser un movimiento, una decisión o incluso lenguaje, producir lenguaje para comunicar algo. Y bien, si de lo que se trata es de crear máquinas que piensen y actúen como nosotros, lo primero que tenemos que reconocer es que los seres humanos disponemos de una gran cantidad de información sobre cómo opera el mundo. Y esta gran cantidad de información es necesaria. Si queremos trasladar esto a las máquinas, es necesario trasladar toda esta información que hemos ido adquiriendo. Y la información la hemos ido adquiriendo por distintos procesos, bien por evolución, donde las especies que nos precedían, o nuestros antecesores, han ido probando distintas estrategias y al final aquellas más exitosas han ido internalizando en nuestro cerebro y nos disponen de información innata sobre cómo es nuestro mundo alrededor. O bien a través de, por ejemplo, comportamientos de imitación o de cultura, lo cual nos permite construir información sobre información. Nos permite que no sea necesario que cada año inventemos el fuego o que surja un Einstein para explicar la teoría de la relatividad. Este proceso cultural realmente permite una amplificación exponencial del conocimiento y habilidades de la raza humana. Pues bien, se trata de un poco el problema de inteligencia artificial, en cierta manera se trata de, bueno, cómo conseguimos trasladar todo este conocimiento que sabemos que los humanos utilizamos para navegar en el mundo, cómo es posible trasladarlo a las máquinas. Una opción, la opción de la programación tradicional, consiste en darle a un ordenador unos datos que queremos que analice y unas instrucciones explícitas, es decir, en forma de programa, de ordenador, que le diga al ordenador exactamente qué debe hacer con esos datos para producir cierto resultado. ¿Vale? Esto sería, digamos, el esquema tradicional de cómo enseñarle a un ordenador a realizar una tarea, diciéndole explícitamente las instrucciones de cómo debe operar con esos datos. Respecto a inteligencia artificial, un sistema que ejemplifica este paradigma más tradicional sería lo que se denominan como sistemas expertos. En sistemas expertos lo que se hace es se consulta con un especialista sobre algún tema o un conjunto de especialistas sobre un tema y se le pide, por ejemplo, que dé verbalmente qué tipo de reglas utiliza ese experto a la hora de evaluar
unos datos o un sistema. Imaginemos, por ejemplo, el caso de diagnóstico. Queremos que un paciente con una serie de síntomas, esta sería la información de entrada, los datos al sistema, y queremos como resultado cierto diagnóstico. Entonces, un sistema experto, de la manera como trabaja, le preguntamos a un conjunto de médicos que se sienten y que nos digan cómo realizan el diagnóstico. ¿Vale? Sería, por ejemplo, que nos dijeran, bueno, si el nivel de glucosa es tal y la presión sanguínea es tal, entonces es posible que el resultado sea este diagnóstico. Se escribe un conjunto de reglas que todos los expertos han ido dando y se programa un sistema que combina estas reglas para dar una respuesta al usuario. ¿Vale? Y este se digo como sería un esquema tradicional en el cual básicamente le damos las instrucciones explícitas al ordenador para saber cómo manejar una situación. El problema es que con este tipo de sistemas solamente hay cierto tipo de tareas que podemos programar explícitamente. Muchísimas de las habilidades que disponemos y que utilizamos cada día son muy difíciles de verbalizar, son muy difíciles de contar como un conjunto de reglas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si nadie aprende a montar en bicicleta leyendo un libro de reglas o de instrucciones, ¿verdad? Aprendemos más por imitación o por otro tipo de procesos. Entonces, para todo este tipo de habilidades o de conocimiento en los cuales no podemos explícitamente verbalizar cómo lo hacemos, este tipo de esquemas no es el más óptimo. La alternativa, que se llama aprendizaje de máquinas o machine learning en inglés, sería hacer que el ordenador aprenda a través de experiencia, aprenda a través de ejemplos. ¿Vale? Entonces, lo que cambia entre el esquema tradicional y este sería que le damos los datos que queremos que el sistema analice, pero lo que le vamos a dar de entrada no es un conjunto explícito de instrucciones sobre cómo debe analizar esos datos. No. Lo que le vamos a dar son ejemplos de resultados que queremos que saque. Y lo que le pedimos a la máquina es el programa que relaciona la entrada con la salida que queremos que ejecute. Esta sería la diferencia esencial entre la programación tradicional, donde explícitamente debemos dar las instrucciones, y el aprendizaje de máquinas, donde la máquina aprende a través de ejemplos y de experiencia previa, donde no necesitamos dar las instrucciones explícitas. ¿Qué es el Deep Learning? Que es esta técnica que, como os comentaba, está en el núcleo de las aplicaciones que mencionaba al principio, tanto del sistema de inteligencia artificial que aprende a ganarle al juego del Go, como los coches de Google, como la traducción de Skype. Pues este es el núcleo esencial y es un método que es del segundo tipo, que os he mostrado, un método de aprendizaje de máquinas que aprende a través de experiencia. Y lo único que tiene de especial, en cierta manera, es que aprende paso a paso. Es decir, aprende a través de varios niveles de representación para linkear, para enlazar los datos de entrada con el resultado de salida. Para que lo entendamos mejor, vamos a ver cómo el cerebro realmente resuelve un problema, por ejemplo, de reconocimiento de objetos a partir de una imagen. Lo que hace el cerebro es, una vez recibe la información visual procesada, detectada en el fondo del ojo, en la retina, lo que hace es envía esa información de lo que haya en el campo visual enfrente de él, lo envía a una estructura que se llama el tálamo, y a partir del tálamo se distribuye a la corteza cerebral. Y allí, en el caso del dominio visual, justo en el fondo en la parte de atrás del cerebro, la parte occipital, existe un conjunto de neuronas que reciben esta información, transforman los datos y la envían a la siguiente estación. Pasaríamos de V1 a la siguiente estación, que sería V2. Y aquí el proceso se repite. Estas neuronas transforman los datos y envían la información al siguiente jefe, a la siguiente capa. Y de esta manera, hasta que sigue el camino ventral, hasta que nos encontramos con que las neuronas aquí son realmente inteligentes, en el sentido de que las neuronas de aquí son capaces de activarse ante la presencia de objetos o de características muy, muy abstractas, como puede ser, por ejemplo, una cara. Mientras que las neuronas de aquí responden a características muy, muy, muy simples, como puede ser, por ejemplo, una barra con una cierta orientación. Es decir, desde aquí hasta aquí, en solamente 5 pasos, tenemos neuronas que responden a elementos muy simples y aquí tenemos neuronas que responden a elementos muy abstractos. Entonces, lo que se deduce o lo que se puede inferir de todo esto es que, básicamente, el cerebro, a la hora de detectar objetos,
a la hora de procesar información visual, lo realiza a través de transformaciones simples, pero concatenadas una detrás de otra. Y todo esto lo hace en menos de 100 milisegundos. Para un primate, bueno, para un primate no humano, para el caso de los humanos puede ser 150 milisegundos. Lo que debemos extraer de todo esto es que si somos capaces de que un ordenador procese la información de manera que transforma los datos y los envía al siguiente jefe, por así decirlo, y realiza una transformación también simple y lo envía al siguiente jefe, si somos capaces de realizar las conexiones adecuadas entre estos elementos neuronales muy simples, deberíamos ser capaces de realizar cualquier cosa que el cerebro realiza en 100-150 milisegundos. Y con esta intuición es con la que básicamente opera el algoritmo de Deep Learning, ¿vale? Que en el fondo no es nada más que lo que anteriormente se conocía como redes neuronales. La diferencia esencial es que son redes neuronales profundas. Existen muchas capas de transformación de los datos entre la entrada, que pueden ser imágenes, sonido, y la salida, ¿vale? Esa es la esencia de Deep Learning. ¿Cómo funcionan estas redes neuronales? Bueno, funcionan de manera que uno en la entrada tiene distintos nodos, que son como neuronas, que van a hacer una operación muy simple. Pero como digo, la gracia está en que muchas neuronas simples, combinadas en la manera adecuada, pueden producir resultados espectaculares. Entonces, aquí la idea, por ejemplo, si quisiera saber si esta imagen corresponde a un perro o a un gato, como digo, para nosotros esto es muy sencillo, pero si le pedimos que lo haga un ordenador, no es nada fácil. Lo que haríamos sería cada píxel de la imagen lo conectaríamos con cada uno de estos nodos y cada neurona haría su pequeño trabajo, que es una pequeña transformación de los datos, y se la pasaría a los nodos, a las neuronas de la capa de arriba. Esta repetiría la misma operación, una transformación muy simple y pasar la información al jefe de arriba. Y así hasta los últimos nodos, que son los que nos tiene que dar la salida, la respuesta, ¿vale? Sobre si esto es un perro o si esto es un gato. ¿Cómo lo entrenamos? Porque la clave de todo esto es hacia dónde tienen que ir estas flechas y si estas flechas tienen que ser gruesas o finas. Es decir, si una neurona debe tener una influencia muy grande sobre sus vecinas o una influencia muy pequeña. La manera de entrenarlo es que a través de ejemplos. Si esto es un perro, lo que vamos a conseguir, lo que vamos a tener que hacer es encontrar los pesos que hagan que solamente el nodo de salida correspondiente a la etiqueta perro se active. Mientras que cuando le mostremos ejemplos de gatos, este nodo no se active, mientras que este sí se active. Se trata, aprender en estos casos, se trata simplemente de encontrar los pesos adecuados, los links adecuados, los enlaces adecuados, para que se produzca la relación entre entrada y salida que queremos a través de los ejemplos. Como digo, esta idea no es nueva, tiene su historia, empezando en 1943, donde se formalizó como, por ejemplo, uno podría describir de manera matemática muy simple qué es lo que hace una neurona, hasta 1986, donde se encontró un buen algoritmo para encontrar esos pesos, para encontrar estas flechas que realicen un buen trabajo a la hora de relacionar entradas y salidas. Entonces, ¿por qué la revolución de Deep Learning se produce ahora, más de 30 años más tarde, o 25 años más tarde de cuando sabíamos básicamente los algoritmos para entrenar estas redes? El problema es que hasta hace 4 o 5 años solamente sabíamos entrenar redes neuronales con muy pocas capas, por ejemplo, 2 o 3 capas intermedias. Y lo que ha ocurrido últimamente es que somos capaces de entrenar redes con más de 150 capas intermedias. Y esto ha sido lo que ha generado la explosión de resultados en inteligencia artificial. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora somos capaces de entrenar muchas más capas intermedias en estas redes? ¿Por qué somos capaces de hacer estas redes mucho más profundas? Bien, uno de los motivos es que ahora disponemos de muchos más datos. Al igual que los humanos, nosotros aprendemos mejor si tenemos 3 ejemplos que si tenemos 1, ¿verdad? Pues es idéntico con estas redes. Y lo que ha ocurrido es que básicamente ahora mismo vivimos una época de una explosión de datos enorme. Cualquier actividad que realicemos con el ordenador puede ser guardada. Y obviamente ahora realizamos muchas más actividades con el ordenador que no en 1986, ¿verdad? Y la explosión de datos es tan enorme que, por ejemplo, desde la invención de los jeroglíficos o la escritura hasta el año 2013, se calcula que solamente en toda esta época, todo este tiempo, habíamos generado solamente el 10% de los datos que hemos generado y guardado hasta
hasta el día de hoy. Y el resto, el 90%, lo hemos generado en los últimos 2 años. Con lo cual no es de extrañar que ahora tengamos mucho más ejemplos para entrenar estas redes que en 1986 los investigadores de esa época no disponían. Y bien, como digo, por ejemplo, a más ejemplos, mejor aprenden las máquinas, mejor aprenden los ordenadores. Y bien, si por ejemplo, esta es una regla más o menos así aproximativa, con 5.000 ejemplos, por ejemplo, un sistema puede aprender a detectar objetos, un ordenador puede aprender a detectar objetos más o menos, pero si lo entrenamos con 10 millones de ejemplos y empieza a rivalizar con la capacidad humana de detectar objetos y de clasificar imágenes. Con lo cual, a mayor número de ejemplos, mejor va a funcionar el sistema. Otra segunda razón por la cual se produce ahora esta explosión en la inteligencia artificial es que desde 1986 hasta ahora la velocidad de cálculo de los ordenadores, sobre todo asistidos por unidades gráficas de proceso, se ha multiplicado por 1.000.000. Es decir, ahora entrenar estas redes puede tardar unas horas. En 1986, primero, no podemos entrenar estas redes, y segundo, en caso de poderlas entrenar, tardaría meses. Y es muy importante tener la infraestructura computacional adecuada, porque si tienes que hacer pruebas para ajustar la red, si el proceso de modificar estas redes tarda meses, obviamente en un año puedes a lo mejor probar 2 o 3 configuraciones de la red. Si tarda horas, puedes probar muchísimas más. Y un tercer aspecto es que, bueno, todavía no entendemos muy bien por qué matemáticamente estas redes funcionan tan bien como lo hacen, pero ha habido muchos estudios para mejorar los algoritmos de aprendizaje de estas redes. Y de eso también se ha beneficiado a la comunidad en los últimos años. Y estos 3 elementos juntos, más datos, ordenadores más rápidos y mejores algoritmos, ha hecho posible esta revolución en inteligencia artificial. Y bien, al final todo esto era de construir redes más profundas, pero ¿qué es lo que nos compra el tener redes más profundas? ¿En qué nos beneficia tener redes más profundas? Bien, un apartado en el cual nos beneficia es que ahora, en lugar de, por ejemplo, tener que clasificar qué objeto hay en una imagen a través de píxeles, el sistema, la red, puede construir mejores representaciones para resolver esa pregunta. Voy a poner un ejemplo que no está en la transparencia, que por ejemplo es el ejemplo del juego del quién es quién. Imagino que quien más, quien menos sabe de qué va. En el quién es quién, al final, para descubrir quién es el personaje, acabamos haciendo preguntas tipo lleva gafas, tiene el pelo rubio, lleva sombrero, este tipo de preguntas. Bien, sin una red profunda, la manera como la cual estaríamos preguntando, o que el ordenador estaría preguntando o resolviendo el quién es quién, sería al nivel de píxeles. Es decir, las preguntas que estaríamos realizando sería, por ejemplo, en el equivalente del quién es quién, sería ¿es el píxel situado en la esquina izquierda rojo o amarillo? Ese es el tipo de preguntas que haríamos si la red no es profunda. Y nadie juega al quién es quién así, ¿verdad? Entonces, lo que permite este tipo de redes es jugar al quién es quién con las preguntas adecuadas. Y para ello, la red lo que hace es transformar los datos a nivel de píxeles a conceptos abstractos, cada vez más abstractos, que permitan hacer las preguntas adecuadas para resolver la tarea que se le pide a la red. En cierta manera, esto sería equivalente a, por ejemplo, si nos pidieran resolver un problema de aritmética, una suma, una división, lo que sea, y tenemos la representación de los datos en números romanos, vamos a tener algún problemilla. Mientras que si lo tenemos en números arábicos, seguramente sabemos aplicar el algoritmo de carrerilla. Entonces, lo importante que entendáis es que la red neuronal lo que hace es trabajarse ella misma cuál es la mejor representación para resolver un problema en concreto. Y de igual manera que con números romanos no seríamos tan rápidos a la hora de realizar estos cálculos, pero con los arábicos sí. De cierta manera, lo que uno puede pensar es que la red está encontrando la representación de los datos de la mejor manera posible. Bien, ahora que os he explicado un poco de qué va este algoritmo, vamos a ver un par de aplicaciones para luego pasar a la segunda parte de la charla, que es qué ingredientes nos faltan todavía para conseguir una inteligencia artificial general. Pero en cuanto a aplicaciones, una de las aplicaciones de este tipo de algoritmos es, por ejemplo, como ya hemos comentado, el reconocimiento de imágenes. Y en cuanto al tema de reconocimiento de imágenes, existe una especie de Copa del Mundo, una especie de competición mundial, donde todos los grupos de inteligencia artificial que se dedican a imágenes por ordenador, a computer vision,
compiten para ver qué algoritmo o qué grupo es el mejor a la hora de resolver esta tarea, que consiste en, te dan una imagen y el ordenador debe decir qué objetos aparecen en la imagen. Si lo queréis probar, a través de esta web podéis subir vuestra propia foto y el ordenador os dirá qué objetos entiende que hay en esa foto. Pero esto, lo que quiero comentar básicamente son los resultados. Y los resultados son los siguientes. Hasta el año 2012, en esta competición, que como os digo es la Copa del Mundo en cuanto a reconocimiento de imágenes, la tasa de error era de un 25%. Quiere decir que de cada 4 imágenes había una que el ordenador clasificaba de manera incorrecta. En el año 2012 fue cuando se aplicó por primera vez una red neuronal profunda, con 7 capas. Y en ese mismo instante, el error cayó del 25 al 15%. Anteriormente, cada año el error decaía un 1%, un 0,6%, un 1,4%, y la primera vez que aplicaron Deep Learning, el error cayó un 10%. A día de hoy, las mejores redes tienen una tasa de error de un 3,6%. Quiere decir que a cada 100 imágenes calculan 96 correctamente, describen qué objeto hay en la imagen correctamente y solamente tienen 4 errores por cada 100 imágenes. En caso de que se pregunten qué tal realizan esta tarea los humanos, estamos en un 5,1%. Ten en cuenta que es una tarea difícil, en el sentido que uno debe clasificar qué existe en la imagen en 1000 categorías distintas. Así que por 2014 o algo así, quizás sea mejor preguntarle al ordenador qué hay en la imagen que no a uno mismo. No solamente eso, no solamente reconocen qué objetos hay en la imagen, sino que pueden contar una breve descripción de qué es lo que está ocurriendo en la escena o en la imagen. Por ejemplo, una vez entrenadas estas redes con los datos adecuados, estas redes neuronales, si se le da esta imagen que no ha visto previamente, puede contarnos algo así como: es un trabajador de la construcción con un chaleco de seguridad naranja trabajando en la carretera. ¿No? Una imagen que no ha visto previamente. Y esta descripción no es muy diferente de la que quizá la mayoría de nosotros daría sobre qué está ocurriendo en la escena. En particular, otra posible aplicación de todas estas redes neuronales y que estamos siguiendo en el grupo de investigación que tenemos en la Universidad de Tartu es el siguiente, es el hecho de que el cerebro fue un poco el que inspiró toda esta tecnología. Pero ahora estas redes son tan potentes y las sabemos entrenar de tal manera que su eficacia o su éxito ha subido tanto, incluso rivalizan a los humanos, que ahora a lo mejor la intuición puede ir en la otra dirección, de la red artificial a la red neuronal en el cerebro. Es decir, se trata de que al principio el cerebro inspiró la inteligencia artificial, pero ahora puede darse el caso contrario, en el cual los sistemas de inteligencia artificial puedan inspirarnos para entender mejor cómo funciona el cerebro. Entonces aquí lo que hicimos fue básicamente considerar la siguiente situación. Tenemos una red artificial que funciona en el reconocimiento de imágenes muy bien, el cerebro también funciona muy bien, obviamente, así que tenemos dos tecnologías que funcionan y queremos compararlas, en qué se parecen y en qué son distintas. Así que lo que hicimos fue lo siguiente. Para resolver este problema, lo que tiene que hacer es lo siguiente: dar la misma imagen tanto al sistema de inteligencia artificial como al cerebro de los humanos. Y registrar la actividad cerebral de cómo distintas partes del cerebro responden a la imagen que le hemos dado. Y luego se tratará de comparar este tipo de actividad a cuál de las capas se parece más. Para esto, obviamente, tomar datos de humanos es complicado y, lamentablemente, si uno toma datos intracranealmente, es decir, desde dentro del cerebro, la calidad de los datos es mucho mejor que tomada desde fuera. Con lo cual, los sujetos ideales para tomar este tipo de registros son personas que sufren, por ejemplo, de epilepsia, y que un tipo de epilepsia que no responde a fármacos y que, por lo tanto, en muchos casos debe ser operada. La operación consiste en quitar una pequeña parte del cerebro que produce el foco de epilepsia. Y bueno, para ello colaboramos con gente del Hospital Universitario de Lyon, en Francia, que fueron los que realizaron las medidas.
Y en el hospital los pacientes lo que hacen es lo siguiente. Durante 1 o 2 semanas están en el hospital, haciendo vida tan normal como pueden, esperando a sufrir un ataque epiléptico. Porque solamente entonces, solamente con los electrodos insertados en el cerebro, los médicos son capaces de localizar el foco epiléptico. Así que durante 2 semanas los pacientes están en la cama o leyendo, haciendo lo que sea, esperando a sufrir un ataque epiléptico. Mientras, tienen estos electrodos, estos son 3 puntos de vista distintos del cerebro, insertados en su cerebro, registrando la actividad en distintos puntos que el médico sospecha pueden ser el origen del foco epiléptico. Y entre estas 2 semanas, los científicos no pierden el tiempo, tratan de no perder el tiempo, y lo que hacen es someter a los sujetos a todo tipo de experimentos, mayor número que puede. Y en este caso, la gente de Francia, nuestros colaboradores de Lyon, lo que hicieron fue mostrar imágenes, cada 1 o 2 segundos, a estos pacientes, ¿vale? Y en el fondo conseguimos un conjunto de datos bastante interesante que consiste en 109 pacientes, en total conteniendo más de 12.000 electrodos, y cada paciente fue mostrado 320 imágenes distintas. Con ello lo que hicimos fue utilizar distintos algoritmos para tratar de clasificar cada electrodo distinto a qué capa se parecía más, por así decirlo. Los algoritmos son un poco complicados, no voy a entrar en detalle, pero bueno. Lo que básicamente hemos observado al final es que la actividad cerebral de alta frecuencia, al final la actividad cerebral se compone de distintas componentes. Por ejemplo, distintos ritmos neuronales. Son cambios en el potencial eléctrico del cerebro ocurriendo a distintos ritmos. Y lo que hemos descubierto es que básicamente la actividad cerebral ocurriendo a ritmos muy altos, entre 70 y 150 hercios, y ocurriendo entre 50 y 200 milisegundos justo después de que la imagen se mostrara, es la que mejor correlaciona con un procesamiento de tipo Deep Learning. Es decir, creo que hemos identificado que básicamente es este el tipo de actividad que se propaga en el cerebro para procesar la información visual. Y por último, una aplicación más técnica, no tanto de neurociencia básica, es cómo utilizar estos algoritmos de Deep Learning para aprender a jugar videojuegos. En este caso, lo que el sistema hace es aprender a jugar distintos videojuegos. Y lo que es realmente interesante de este tema es que es el mismo algoritmo el que aprende a jugar cada uno de estos juegos distintos. Esto es importante entenderlo. Cuando, por ejemplo, Deep Blue ganó a Garry Kasparov en el 97, fue un gran hito en inteligencia artificial, pero no en inteligencia artificial general, porque el algoritmo que le ganó a Garry Kasparov sabía jugar ajedrez, pero nada más. Incluso si le hubiera dado datos de... no podría jugar a damas, por ejemplo. Solamente podría jugar ajedrez y ya está. Lo interesante de estos resultados es que si a este algoritmo le das el juego del Pong, te aprende a jugar al Pong, que es una especie de tenis. Si le das el juego de enduro, aprende a conducir. A cada juego que se le daba, aprendía a jugar ese juego, y a un nivel, en la mayoría de los casos, mejor que la mayoría de humanos, incluso humanos profesionales. ¿Vale? Es por esto que este resultado se considera como uno de los mayores avances que ha habido hasta ahora hacia la inteligencia artificial general. Porque el mismo algoritmo aprende distintos videojuegos, solamente lo único que tiene que hacer es darle este videojuego y aprende este. Le das el breakout y aprende el breakout. ¿Qué es lo que necesita el algoritmo? Básicamente necesita, por supuesto, la imagen, saber qué tipo de acciones está permitido realizar. El juego del breakout, que consiste en mover la bola arriba para romper bloques, tiene que saber que puede moverse izquierda, derecha y disparar la bola. Y poco más, solamente que de vez en cuando recibe un premio, que es la puntuación, y es lo único que necesita para aprender a jugar. Otra vez quiero recordar que lo interesante de estos algoritmos también es que parten de cero, no tienen ningún tipo de conocimiento. Y además, antes de aprender a jugar, deben aprender a ver. Porque para nosotros existe el concepto de esto es una bola, esto soy yo, que me tengo que mover izquierda-derecha, estos son bloques que tengo que romper. El algoritmo empieza de cero, no sabe nada, no sabe lo que es una bola, no sabe lo que es un bloque, no sabe nada. Con lo cual, antes de aprender a jugar, tiene que aprender a ver. Porque para el algoritmo, la pantalla es simplemente una tabla de números.
nada más. Y tiene que descubrir la estrategia de cómo jugar ese juego bien recibiendo 30.000 números. Absolutamente sin sentido al principio. Como digo, no sabe las reglas del juego, ni qué es una bola, ni romper un bloque, nada. Solamente recibe 30.000 números que al principio no significan absolutamente nada para el algoritmo. Y la única obsesión que tiene, su único propósito en la vida, es aumentar la puntuación. Además, ¿por qué es difícil aprender a través de premios o castigos, a través de la puntuación del videojuego? Es difícil porque, para empezar, muchas veces las acciones que luego conllevan cierto éxito ocurren mucho antes de que recibir ese premio o ese castigo. Por ejemplo, en el caso de que lleguemos a casa después de que nuestro perro haya hecho algún desastre en casa y le regañemos, el perro no tiene ni idea de por qué le estamos regañando en ese momento. Ha hecho tantas cosas entre que ha hecho este desastre y que el dueño llega a casa, que no tiene ni idea de por qué le estás regañando en ese momento. Y segundo, porque el sistema también tiene que resolver un dilema entre exploración y explotación, se llama. Es decir, por ejemplo, si os gusta un restaurante chino por aquí cerca y os gusta un cierto plato, pero hay un otro restaurante, no sé, tailandés, pero no os arriesgáis a ir porque el plato que hacen en el chino os gusta, estáis básicamente eligiendo una estrategia conservadora y a lo mejor estáis perdiendo un gran plato en el restaurante tailandés. Entonces, decidir entre ese explotación, que es decir, bueno, cojo el plato que sé que me gusta, pero no exploro nada más, o elegir el otro caso, es decir, bueno, voy a explorar por todo y voy a probar todos los restaurantes. Ese dilema también es importante saber cómo moverse para poder aumentar el éxito a la hora de jugar videojuegos o cualquier tipo de decisión en la vida. Bien, como os digo, al final este videojuego, este algoritmo, lo que se consiguió aprender con la misma red, básicamente, con el mismo algoritmo que le decía al sistema cómo a partir de la imagen de entrada debería controlar el joystick o los movimientos de la gente del videojuego de turno, ¿vale? El algoritmo es exactamente el mismo, simplemente que va a recibir distintas imágenes. En el juego del Pong recibirá imágenes del tenis, en el juego del enduro recibirá imágenes de una competición de carrera. Es lo único que cambia. A partir de aquí el algoritmo va a cambiar los pesos que enlazan los distintos nodos y producir la acción adecuada para cada videojuego. Pero el algoritmo es exactamente el mismo. Y bueno, para ver qué tal funciona, os voy a poner un vídeo. Que muestra cómo el algoritmo aprende a jugar al juego del Breakout, que es este juego donde hay un agente que básicamente debe devolver la bola para romper bloques de arriba. Como repito, al principio no tiene ni idea de cuáles son las reglas del juego, de cuáles son el objetivo, no tiene ni idea. Esto es justo nada más empezar, después de 10 minutos de entrenamiento. Básicamente está perdiendo cada vez la bola por abajo. Se mueve aleatoriamente izquierda-derecha, de vez en cuando por casualidad le da a la pelota y rompe algún bloque, pero básicamente juega bastante mal. Esto es después de 2 horas de entreno. Y esto es después de 4 horas de entreno. En este caso he descubierto cuál es la mejor estrategia, que es crear un túnel, pasar la pelota para arriba y que rebote entre el techo y el resto de bloques. No sé a cuántos de nosotros se nos hubiera ocurrido. Seguro que a muchos sí, pero no todos. Entonces, ya para acabar la charla, me gustaría hablar de cuál es el estado actual de la inteligencia artificial. Y bueno, me gustaría comentar que hay mucha gente que opina que es un poco preocupante el estado o el ritmo actual en el cual la inteligencia artificial está desarrollándose o progresando.
Por ejemplo, hay gente que argumenta que los resultados que os acabo de mostrar, de este algoritmo que aprende a jugar videojuegos en un par de horas a un nivel mejor que la mayoría de los humanos, es un poco preocupante porque la analogía que hacen es la siguiente. Es como si fuera un bebé que abre los ojos por la mañana, no sabe lo que es ni siquiera ver, no tiene ningún tipo de concepto, está aprendiendo a ver por primera vez, abre los ojos y por la tarde, 4 o 6 horas más tarde, está jugando mejor que cualquier humano en el planeta. Entonces hay gente que esto le preocupa, y sobre todo si se realiza a nivel general, a nivel de que da igual qué tarea se le dé, que un par de horas más tarde va a hacer la tarea mejor que el resto de los humanos en el planeta. Pero creo que para discutir realmente sobre el estado de la inteligencia artificial no es tan bueno discutir en el campo de los videojuegos o en un campo virtual como en el campo real, ¿vale? Cuando ponemos un robot o una máquina ahí fuera y tiene que vérselas con el entorno real. Y aquí entonces lo que me gustaría discutir es un poco cuál es el estado de por ejemplo, de los coches que conducen solos. Bien, como hemos dicho, las cámaras que tiene el coche aquí arriba, junto con el ordenador de a bordo, tienen que resolver un problema realmente difícil, que es el de, a través de esta imagen, tienen que decirnos dónde están los viandantes, dónde están los signos de tráfico, leer los signos de tráfico, detectar que aquí hay un ceda el paso, observar que hay edificios, mejor que no vayan en esa dirección. Este problema básicamente está resuelto. Es decir, el problema de la percepción en los coches de Google funciona muy, muy, muy bien. Ese no es el problema. El problema, básicamente, ¿por qué todavía el Google Car tiene problemas? Bueno, en Mallorca este es un problema grave. Pero el problema esencial que tienen no es en la percepción de qué está ocurriendo enfrente del coche. El problema es en la toma de decisiones. Porque esa parte del algoritmo, la toma de decisiones, de qué hacer en cada caso, sigue siendo un sistema de inteligencia artificial antiguo basado en reglas. Es decir, lo que lee el coche, lo describe bien, lo percibe bien, pero luego a la hora de girar el volante izquierda o derecha o de frenar, está basado en reglas. En reglas del tipo, si hay un ciclista a cierta distancia del borde, entonces realiza este acto. Si hay un coche que viene por la derecha, frena y pasa el control al humano. Si son reglas de este tipo. Si ocurre esto, entonces esto. Esto lo que significa es que el Google Car sabe qué hacer, en la mayoría de los casos, pero no tiene ni idea de por qué. Y en muchos casos donde las reglas, donde hay que saltarse las reglas, por ejemplo, en muchos de esos casos es necesario saber el por qué hacemos una acción. No solamente qué acción habría que hacer siguiendo unas instrucciones, sino el por qué hacemos ese tipo de acción. Y en este caso, por ejemplo, lo que el Google Car no tiene y todavía nosotros tenemos es la posibilidad de simular qué va a ocurrir en el futuro si hacemos cierta acción, asignar cierto valor al resultado de esa acción, por ejemplo, que el ciclista se caiga o que el coche caiga por un precipicio, asignar cierto valor, luego comparar y elegir la mejor de las opciones. Pero para ello es necesario simular el futuro, para poder predecir cuál va a ser el resultado de cada una de nuestras acciones y luego comparar. Ahora mismo el Google Car no tiene eso. Solamente sigue una regla, unas instrucciones, una especie de tabla de qué hacer en cada caso. Y, por ejemplo, de hecho, se confunde en problemas de este tipo. Normalmente él espera que los otros vehículos vengan por la izquierda, ¿no? Pero también espera que a veces haya algún vehículo o alguna gente por la derecha, por el arcén. Pero lo que no sabe qué hacer, o todavía no somos capaces de decirle muy bien qué hacer, es en el caso donde venga un vehículo o una bici que venga un poco por la derecha, pero no tanto para considerarse el arcén. Vale. En ese caso, por ejemplo, tiene problemas. Le dice al humano, querido humano, tome el control del volante. ¿Vale? Para este tipo de situaciones que se salen un poco de las reglas o que las reglas no son suficientes para saber qué hacer, es donde digo que creo que los humanos utilizamos más una simulación del futuro para predecir qué hacer en cada caso. Entonces, la pregunta inmediata después de todo esto es ¿qué distingue el aprendizaje humano de cómo actualmente estamos entrenando a las máquinas o a los sistemas de inteligencia artificial? ¿Cuál es la diferencia esencial entre ambos? Aquí hay dos puntos de vista. La gente en el campo que opina que es una cuestión de datos, que los humanos recibimos un mayor número de datos y datos de mayor riqueza.
y que los algoritmos de inteligencia artificial actualmente lo que necesitan es básicamente una mayor cantidad de datos, que actualmente disponen de datos menos ricos y menor cantidad que los humanos utilizamos y adquirimos a lo largo de nuestra vida. Otra opción, que no es mutuamente exclusiva, es el hecho de que realmente quizá utilicemos distintos algoritmos o distintas heurísticas a la hora de navegar y de tomar decisiones en el mundo. Porque en distintas tareas todavía los humanos somos superiores. Entonces, el punto de vista que creo que es el correcto es que más allá de reconocer patrones en los datos, que es lo que hacen estas redes, son muy buenos descubridores de patrones, de regularidades en los datos. Más allá de ello, lo que los humanos parece ser que hacemos es más que nada construir un modelo de cómo funciona el entorno a nuestro alrededor. ¿Vale? No solamente descubrimos patrones, sino que descubrimos modelos causales de cómo el mundo alrededor funciona. Y desde este punto de vista, tanto cognición como pensamiento consiste en utilizar estos modelos para entender el mundo, para explicar qué es lo que vemos, para simular el futuro, imaginar cuál sería el resultado en caso de haber tomado distintas acciones, y a partir de ahí tomar planes y acciones. Y para construir estos modelos, que creo que los humanos utilizamos, venimos ya equipados durante las primeras etapas del desarrollo con un conocimiento base que nos permite crear estos modelos encima de este conocimiento base que los humanos disponemos. Y este conocimiento base, en distintos dominios, incluye, por ejemplo, cierto conocimiento de números, de nociones de espacio, en particular de geometría, de orientación y de navegación, cierto nivel de física a nivel intuitivo y cierto nivel de psicología también a nivel intuitivo. Parece ser que los humanos, durante el desarrollo, a partir de este conocimiento fundacional, somos capaces de crear modelos para explicar cómo funciona el mundo y simularlo en el futuro. De cierta manera, el proceso de aprendizaje se parece más a un niño o una niña que actúa como un científico o una científica, ¿vale? Probando modelos, contrastando teorías y renovando modelos a través de que acumula experiencia o evidencia. Y como modo de ejemplo me gustaría remarcar que, por ejemplo, cuando a un bebé o a un niño pequeño se le genera una situación que contradice los postulados básicos de su modelo, muy pronto va a experimentar para comprobar si esa violación del modelo es real o no. Por ejemplo, si a un bebé a través de un ordenador o cualquier cosa, lo que espera que sería que si movemos un coche se va a caer por el precipicio, ¿no? Espera que un objeto necesite estar encima de otro objeto para que no se caiga. Entonces, si a través de un ordenador o a través de un vidrio que el bebé no pueda ver, violamos ese modelo, el niño va a reaccionar de una manera. Lo mismo con el concepto de sólido. Un niño, incluso en edad preverbal, antes de poder hablar, espera que si un coche o un objeto se desliza y colisiona con otro, espera que el objeto rebote. Si a través de un ordenador le ponemos una simulación o algo que parezca que el coche ha atravesado el objeto, el niño se va a extrañar. Y lo que va a hacer inmediatamente de estas violaciones del concepto de soporte o el concepto de sólido va a ser lo siguiente. Si acaba de ver una violación del modelo de que un objeto necesita estar encima de otro para no caerse, lo primero que va a hacer va a ser coger el coche y dejarlo caer. Está experimentando como un científico, de cierta manera, para comprobar si esto que acaba de ver es real o viola su modelo o si tiene que adaptar su modelo o no. Y en el caso de una violación del concepto de solidez, lo que va a hacer es coger el juguete y estamparlo contra la mesa, un objeto sólido, para ver si lo atraviesa o no. Y esto es lo que hace inmediatamente después de cualquier tipo de violación de un concepto básico que tiene. De cierta manera, pues como digo, está la idea más de que los niños aprenden más a través de construir modelos y probar sus modelos más que solamente un reconocimiento gradual de mejores y mejores patrones en los datos. Otra cosa que nos había contado es que también utilizamos modelos de causalidad a la hora de escribir imágenes, al menos en el caso de los humanos. Por ejemplo, si os comentara que me describiera estas imágenes, seguramente veríais un poco más allá en el futuro. No solamente creeríais describir estas imágenes, sino lo que va a pasar un par de segundos más tarde. Vuestros comentarios seguramente irían en esa dirección. Pero todavía no somos capaces de entrenar las máquinas
para captar este concepto de causalidad. Entonces, si le pedimos a las máquinas, de la manera como actualmente las entrenamos, que nos describan estas imágenes, y visteis que funcionan bien en muchos casos, pero en estos casos esto es lo que contestan. Este caso, por ejemplo, está diciendo que hay un avión aparcado en el aeropuerto. O un grupo de gente en la playa. Entonces, falta todavía dotar a las máquinas de este concepto de causalidad para poder simular qué va a ocurrir más allá en el futuro y poder dar una descripción adecuada de lo que están viendo y poder tomar decisiones de una manera inteligente, al menos como la entendemos en el caso humano. Ya casi para acabar, las últimas transparencias, quería decir que la idea de modelo también es esencial para entender un aspecto en los cuales los humanos somos todavía muy superiores al de las máquinas, que es que somos capaces de aprender con muy pocos ejemplos. Como os digo, para una máquina poder ser capaz de realizar una tarea necesita muchos ejemplos, ¿vale? En muchos casos los humanos con un ejemplo somos capaces de generalizar y de entender qué concepto se nos está explicando, con uno solo. Y es aquí donde la idea de modelo es esencial para explicar esa propiedad. Porque, por ejemplo, si la primera vez que os mostraran lo que es un Segway, este aparato para poder conducir por las calles, solamente con un ejemplo, seguramente la mayoría de vosotros me sería capaz de decir que otro ejemplo de Segway sería este. Ninguno de los otros, solamente este. La manera como actualmente entrenamos a las máquinas, tendríamos que darle a lo mejor miles y miles y miles de ejemplos de Segway para que fuera capaz de reconocer un nuevo Segway. Nosotros necesitamos uno. Gracias a que tenemos un modelo de cómo este aparato puede funcionar a través de un solo ejemplo de haberlo visto, también somos capaces de predecir cómo se va a mover cuando lo empujamos hacia adelante o hacia atrás, por ejemplo, ¿vale? Gracias también a que tenemos una cierta idea de modelo, somos capaces de distinguir cuáles son las partes funcionales relevantes del sistema. Esto para agarrarse, esto para conectar con las ruedas y ruedas para desplazarse. Y gracias a esta descomposición, o también a este tipo de modelo, es que somos capaces de, por ejemplo, ser inventivos y mezclar distintos conceptos para generar uno nuevo. Entonces creo que es realmente esencial construir máquinas o entender o entrenar máquinas para que sean capaces de aprender a través de construir modelos más que solamente de reconocer patrones en los datos, que es como actualmente somos capaces de entrenarlas solamente. Y ya por último también quisiera decir que obviamente tenemos modelos no solamente del mundo físico en nuestro entorno, sino también del mundo en la dimensión social. Un apartado muy importante también es entender que somos capaces de reconocer a otras personas, a otros agentes, que tienen sus propios objetivos y que somos capaces de entender las relaciones recíprocas que tenemos con ellos. Y esto es lo que nos permite a los humanos navegar en la dimensión social. Y esta dimensión social ha sido descrita por muchos antropólogos y psicólogos, como Michael Tomasello, como esencial y que, por ejemplo, son cosas como la cooperación y la comunicación un factor esencial que nos distingue del resto de primates. ¿Cómo se aprende que un agente de inteligencia artificial reconozca a otro y que este otro tiene sus propios objetivos y cómo comunicar con él y cómo realizar todas estas cosas? Es algo que todavía no somos capaces. Y en un pequeño estudio que estamos también haciendo en la Universidad de Tartu, estamos tratando de entender cómo la cooperación, el consenso o la comunicación puede emerger entre agentes de inteligencia artificial. Y para ello también me gustaría mostraros un par de vídeos de lo que estamos haciendo. Aquí lo que hicimos básicamente fue coger el sistema que aprende a jugar videojuegos. En lugar de solamente poner un agente, pusimos dos y les dejamos interaccionar. Aquí en esta parte los pusimos a competir, en el sentido de que si en el juego del tenis uno pasaba la bola al otro y conseguía meter gol, por así decirlo, este obtendría un punto. En el caso contrario, el otro obtendría el punto. Es decir, lo pusimos en un esquema de competición. Y tratamos de ver qué estrategias emergen en ese caso, cómo se van a mover, qué van a decidir. A la derecha, bueno, a la izquierda vais a ver el vídeo de cómo aprenden a jugar a tenis, partiendo de cero otra vez. Y a la derecha vais a ver una estimación de qué piensan los agentes va a ser su premio, o qué piensan que bien están jugando, por así decirlo. Y esto es al principio, donde ni siquiera pueden devolver la bola, ¿vale? Esto es después de 25 épocas de entrenamiento, donde empiezan a devolver la bola poco a poco.
Como en el caso anterior, tienen que aprender a ver, no tienen ni idea de cuáles son las reglas del juego, lo están aprendiendo todo a la vez. Y como podemos ver, una curva va arriba y otra va abajo, pensando que cuando uno devuelve la bola, jeje, voy a ganar, y el otro se deprime, y viceversa. Cuando el otro devuelve la bola, uno va para abajo y el otro va para arriba. Incluso cuando la pelota va más rápida, la curva de uno baja más, porque piensa que va a tener un tiempo más difícil para devolverla. Aquí en esta época ya han aprendido a más o menos devolver la bola decentemente, pero de vez en cuando todavía falla. Y lo que aprende también básicamente es también a veces a enviar la bola con bastante ángulo, porque es más difícil para devolverla. Esto cuando los pusimos a competir. Cuando los pusimos a colaborar, lo único que hicimos es que si se perdía la bola por cualquiera de los dos lados, ambos los penalizábamos con un punto menos. Entonces estaba en el interés de ellos el no perder la bola, ni por un lado ni por el otro. Al principio aprenden a jugar bastante mal. Aquí ya empiezan a devolver la bola y como ves, como el interés es común, cuando uno se deprime el otro se deprime, cuando uno se alegra el otro se alegra. Cuando la pelota va más rápida, se deprimen a la vez. Una estrategia que adoptaron, que no esperábamos, pero que luego lo pensamos y tenía sentido, es simplemente no sacar la bola. Tenían que apretar un botón para servir, pero nos dimos cuenta de que si los dejábamos preferían no jugar. Así que... Pero si los obligábamos a sacar, a servir la bola, llegaba un momento en que todavía con las bolas rápidas tenían problemas, pero jugaban bastante decentemente. Hasta un punto esto es 15 minutos más tarde. Y bien, ya como visión personal para acabar, resumiendo, me gustaría comentar que ha habido avances realmente impresionantes en los últimos años gracias a estas técnicas de deep learning, pero todavía existen grandes retos para lograr una inteligencia artificial general. Mi visión personal es que estamos todavía bastante lejos de algo así. Pero el campo progresa muy rápidamente. Y sería una pena si no llegamos a aumentar la inteligencia de las máquinas, porque no solamente van a competir con nosotros, sino que también nos podemos beneficiar de ellas. Argumentos similares a miedo a inteligencia artificial ya ocurrieron cuando se inventó el ordenador, por así decirlo. Mucha gente tenía miedo de que va a sustituir puestos de trabajo y que va a competir con nosotros, pero al final los ordenadores se levantaron y nosotros nos levantamos con ellos. Con lo cual tiene aspectos de todo tipo a considerar. Y aunque parezca lejano, creo que es interesante empezar a investigar sobre cómo controlar la inteligencia en el planeta, porque ahora somos el número 1 en el planeta, pero pasar de ser número 1 a número 2 tendría consecuencias importantes. Con lo cual, la manera de pensar un poco en esto es que a lo mejor, si sabemos que un meteorito va a ocurrir en 75 años y va a colisionar con la Tierra, seguramente no empezaríamos a trabajar en ello de aquí a 73 años. Empezaremos a trabajar un poco, aunque sea desde hoy. Con lo cual no está mal, y aparte como problema de investigación parece interesante cómo controlar una inteligencia que pueda incluso ser del mismo nivel que el nuestro, y cómo controlarla para que, si queremos que realice un objetivo, ella misma no venga con otros objetivos que se salgan dentro de lo que queremos que realice. Así que no sé cómo será el Kraken, si algún día lo liberaremos, si será pequeño o grande, o si colaborará con nosotros o no. No tengo ni idea de qué va a ocurrir en el futuro. Pero, como digo, parece interesante todavía tratar este problema, a la vez que otros problemas más inminentes que también pueden provocar situaciones problemáticas a nivel internacional. Con todo esto me gustaría acabar dando las gracias al equipo de la Universidad de Tartu, con el cual trabajamos y trabajo, y a ustedes por la atención. Gracias.
Muchas gracias, Raúl. Estupendo. ¿Preguntas, comentarios? Os habéis quedado mudos, ¿eh? Raúl, te doy el primero. Ujú. No, no aprendía el nuevo juego hasta un tiempo considerable. Lo que estás comentando se investiga en lo que se llama transfer learning, que es si yo tengo una experiencia con una tarea, con un videojuego, ¿cómo puedo aprovechar esa experiencia para aprender a jugar mejor otro videojuego distinto? Y ahí hay resultados y la experiencia previa se puede utilizar. Pero en este caso el algoritmo tardaba bastante tiempo en aprender el nuevo videojuego, casi tanto como si lo tuviera que aprender por primera vez. Pero hay resultados que están mejorando mucho el transfer learning y cada vez va tardando menos y se puede aprovechar de la experiencia previa. Sí, En el caso de este último que has puesto, en que habían dos jugadores, si las dos máquinas son iguales, tienen el mismo algoritmo y los mismos datos, ¿por qué unos ganan más que otros? Bueno, en este caso, cuando competían, ¿te referías? Bueno, hay una pequeña rotura de simetría, por así decirlo, que es que la bola empieza siempre hacia un lado. Entonces, a lo mejor el agente de la izquierda que recibe la bola al principio puede tener algo más de experiencia. Ese sería quizá uno de los casos por los cuales a lo mejor uno de los agentes, a pesar de tener las mismas propiedades, aprende un poco más rápido que el otro, quizá, en un modo de competición. La bola, como es el videojuego, siempre empieza hacia un mismo lado. ¿Y siempre gana ese mismo lado? No, al final acaban aprendiendo y al final puede ganar tanto uno como otro, pero quizá haya un pequeño bias, un pequeño sesgo a que uno gane un poquito más que el otro. Pero los dos empiezan a jugar bien y los dos pueden ganar. Otro resultado que no he contado, que también es interesante, que es que cuando entrenamos los dos agentes a competir uno contra el otro, ¿vale? Como si fueran hermanos que van creciendo a la vez y aprenden a competir uno contra el otro, cogimos uno de ellos, lo pusimos aparte, y lo pusimos a entrenar contra un agente que también había entrenado a competir contra la máquina, ¿vale? Y luego pusimos el agente que había aprendido, por así decirlo, a jugar contra su hermano gemelo, contra el agente que había aprendido a jugar contra el juego. Y el agente que había aprendido a jugar contra su hermano gemelo le ganaba en torno a 21-3, 21-4 al agente que había aprendido a jugar solo contra la máquina. El motivo es que el que aprende a jugar solo contra la máquina tiene ciertos movimientos estereotípicos. Y el que aprende a jugar contra la máquina puede aprovecharse de un truco para ganar siempre y explotar ese truco. Mientras que el que aprende jugando contra otro agente que también está creciendo y desarrollándose, experimenta situaciones muy diversas. Entonces tiene que ser robusto a cualquier tipo de situación. Y es por eso que la gente que aprende con el hermano gemelo le ganaba de paliza al que aprendía a jugar contra la máquina. Y en el fondo había una pregunta. Sí, los movimientos, si enseñabas un par de veces, se iban repitiendo. Es decir, si volvías a empezar de cero, siempre se repetía el mismo aprendizaje. No, era un poco estocástico, porque también estos agentes tienen que explorar distintas situaciones. Entonces, un movimiento de cada bastantes, de cada 100, por ejemplo, es completamente aleatorio, ¿vale? Para que así aprenda otras tácticas, para que no se encasille en el mismo tipo de estrategia. Entonces, tiene una componente aleatoria que le hace que no pueda repetir exactamente la misma secuencia de movimientos si repites el mismo experimento. Sí, allí. En el ejemplo del coche de Google has comentado que el mayor problema que tiene es predecir accidentes. Bueno, de hecho es que no predice. De hecho sigue un conjunto de reglas de qué hacer en cada momento. Mi pregunta es, si tuviésemos suficientes ejemplos para entrenar al coche, ¿podría también predecir qué hacer en caso de accidentes en lugar de aplicar reglas? En principio podría aprender como estos videojuegos del Pong que he enseñado. El problema es que, claro, para eso aprende a través de premio y castigo. Si se estrella sería un castigo, si no se estrella sería un premio. Pero claro, tendría que aprender en un entorno virtual, no en uno real, si no sería demasiado costoso. Y de hecho lo que estamos haciendo, un proyecto que no he comentado, estamos aprendiendo a manejar un coche en un entorno virtual, se llama Torx. Y de hecho hoy en Tartu estaban organizando, el grupo que dirijo estaba organizando una competición de coches virtuales que aprenden por el mismo algoritmo del Pong, a través de premio y castigo, pero claro, en un entorno virtual. Ya, bueno, han aprendido, por lo que me han comentado los estudiantes hoy, han aprendido al menos a dar una vuelta entera a un circuito de coches. De hecho, creo que lo que hace el coche es que a veces tiene accidentes y le dejan la última vez creo que le dejaron tener un accidente para que vea cómo reacciona en ese caso. No sé si eso también sería... Pero creo que es más a nivel de los ingenieros saber qué puede fallar, no a nivel del algoritmo que aprenda por sí solo. Aquí la diferencia es que
es el algoritmo el que ajusta la red para aprender pues, estrategias por sí solo. Creo que en ese caso quizá va más dirigido a los ingenieros saber situaciones un poco fuera de lo normal para saber qué es lo que tienen que mejorar todavía. Sí, aquí. Tú, sí. Ujú. ¿Cuántas capas, cuánto de profunda es la red que estáis usando? Creo que 5. O sea, está muy bien. Es Ay, perdón. relativamente profunda. Perdón. Vale. Y respecto a los tipos de juegos, al menos los dos que has mostrado, tenían cierta similitud de movimiento y rebote. Sí. Este tipo de red se podría utilizar, por ejemplo, para un Tetris, ya no solo basándose en premio y castigo, Mira, sino lo han que... probado con el Super Mario Bros. Con el Flappy Birds. Con juegos de distinto tipo. No solamente se basa en juegos donde hay una pelota y rebotar, sino uno de los juegos que es de conducir. Es bastante general en ese sentido. Y otra cuestión respecto a cuando están compitiendo los dos agentes, me ha llamado la atención que en el gráfico era bastante simétrico, cuando uno tenía, bueno, estaba más optimista, digamos. Sí, bueno, cuando competían, cuando la bola va en un sentido, uno sube y otro baja. Claro, pero ellos tienen información de la puntuación del otro agente, porque, por ejemplo, porque sería de esperar que el que va ganando, digamos, tuviese una mayor esperanza de ser el campeón, aunque Sí, se pero mantuviese en ese sentido esa no utiliza simetría. información del otro. Ah. Es una dirección que queremos ir, un poco como un agente puede entender los objetivos de otro agente y utilizarlo para su propio beneficio, pero no hemos llegado a ese nivel todavía. Simplemente uno se pone contento porque la pelota está yendo fuera de él y puede predecir que en el futuro no va a tener problemas, mientras que otro recibe la pelota y se deprime, por así decirlo. Pero es algo simplemente basándose en información de ellos mismos, no basándose en información del otro agente. Y el entrenamiento se basa únicamente en estos dos factores de premio y castigo, o sea, Sí. 0 y 1. Sí. Vale. Y luego otra ¿Podemos pasar a otra Sí, cosa? no, Porque una tengo cuestión muchas respecto a preguntas, los por favor, te modelos. pido. Bueno, ya está. Podemos hablar luego, si quieres. Sí, si quieres, sí. Aquí, Emilio. Has estado muy poco filosófico. Has llamado inteligencia a algo que además mucha gente no le llamaría inteligencia. ¿Puedes elucubrar algo? ¿Te refieres a cuando he descrito el link entre sensores y...? O sea, puedes decir algo de máquinas de Turing, de habitaciones chinas o de cualquier otra cosa más filosófica. Bueno, no me gusta... Creo que para lo que estamos haciendo no es necesario definir. No, creo que decir que no es necesario definir la semántica de lo que llamamos inteligencia o no. Al final, he leído bastantes definiciones y inteligencia artificial hay gente que lo comenta que básicamente es poner en un ordenador cualquier cosa que un niño de 3 años es capaz de hacer. Entonces, hay definiciones de todo tipo. Lo que sí es cierto que cuando hablaba de que inteligencia artificial es cualquier enlace entre sensores y respuesta, es cierto que tenía que haber definido más. Porque, por ejemplo, no puede ser solamente un acto reflejo. Nadie llamaría inteligencia un acto reflejo, digamos, como algo que enlazara directamente sensores con respuesta. Eso sería básicamente un reflejo, no sería inteligencia. Entonces, para inteligencia es obvio que es importante que, primero, que sea flexible, que sea adaptativo, que tenga algo de innovación. ¿Vale? Es decir, que pueda funcionar en entornos, en problemas que no ha visto o que no está muy acostumbrado a ver. Y bueno, creo que para mí, al menos eso merece ser llamado inteligencia. Pero bueno, hay muchas cuestiones filosóficas, pero bueno, tampoco no podemos entrar en todo. Sí, ahora pasaré. Enhorabuena por la charla, interesantísima. Una duda y opinión personal tuya. ¿Qué crees que impacto va a tener la inteligencia artificial en el mercado laboral? Porque lo que aquí se ha enseñado es que tareas relativamente sencillas como patrones las aprenden muy rápidamente, quizá tareas más intelectualmente complejas no, pero las máquinas no se cansan, nosotros sí. Eso va a ser... Hay libros incluso escritos sobre cómo va a afectar este tipo de tecnología al mercado de trabajo y bueno, la conclusión general es que bueno, más nos conviene centrarnos en aspectos de trabajo que realmente requieran creatividad, porque cualquier cosa que se pueda automatizar, se va a automatizar en el medio o largo plazo. Pero no sé un poco cómo va a evolucionar más allá de eso, más allá de que, en principio, tareas que se puedan automatizar, y esto permite automatizar más y más tareas, se va a hacer, y tareas que requieran creatividad van a ser las que, en principio, van a ser más para los humanos, por así decirlo. Jordi. Sí, bueno, yo lo primero que quería darte es la enhorabuena, me has dejado impresionado, he aprendido muchísimo y creo que voy a estar mucho tiempo recordando esta charla. Dicho esto, a ver si te puedo hacer una pregunta que no sepas responder. Mucho, seguro. Dicen que si no fuéramos más optimistas que realistas, no saldríamos a la calle. De hecho, hay tantas probabilidades de tener problemas en un embarazo que no sé por qué seguimos reproduciéndonos, ¿no? ¿Esto cómo se lo vamos a enseñar a una máquina?
no le vamos a enseñar, no le tenemos que enseñar a predecir. Le tenemos que enseñar que aunque las posibilidades de que eso no funcione son muchas, tenemos que adelantar al ciclista. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Al final tiene que ver con que, al final, por ahora, le estamos dando el objetivo nosotros. Y eso depende un poco de qué objetivo le queremos dar a las máquinas. Podemos crear máquinas optimistas o pesimistas o lo que quieras. Simplemente se trata de qué objetivo le vamos a dar. Entonces, eso creo que se puede tunear, por así decirlo. Los humanos podemos tunear a hacer máquinas de un tipo de personalidad o de otra. De hecho, lo que no había comentado, pero en el juego del Go, los expertos decían que la máquina jugaba como un japonés, porque la base de datos que había utilizado para entrenarse era de una base de datos de Japón, con juegos de Go, la mayoría con jugadores japoneses. Entonces, es posible impregnar un poco de cierto carácter a la máquina. Es cuestión de qué datos le das y qué objetivo quieres que cumpla. Y las dos cosas son tuneables, de cierta manera. Con lo cual, a lo mejor podemos hacer máquinas más agresivas, menos agresivas, más conservadoras. Quizá no sea imposible. Pau. Hola. Sí, esta inteligencia que has explicado, por lo que he entendido, está basada en el cerebro humano, ¿no? Entonces, para tareas más sencillas, ¿habéis estudiado cerebros de animales? No, pero tengo que decir que, por ejemplo, este procesamiento en capas, no solamente humano, es decir, muchos otros vertebrados y mamíferos tienen un sistema visual muy parecido al nuestro. Entonces, esto generaliza, no tiene que ver solamente con el cerebro humano, sino con el cerebro de muchos animales que procesan datos de manera jerárquica. Entonces, como digo, quizá la lección no la aprendemos solamente del cerebro humano, sino del cerebro de muchos animales en general. Gracias. Sí, aquí adelante. Hola, buenas. Yo quería preguntar sobre qué opinas sobre las implicaciones éticas y a largo plazo legales sobre estas éticas, sobre cómo hacer funcionar estos sistemas, porque yo veo muchos problemas, por ejemplo, con un coche, pero bueno, como ejemplo, porque lo veo con todo. Si yo voy por una calle y veo 2 personas con 90 años y un bebé, un carrito, ¿por dónde voy a ir y cómo lo aplico legalmente? O si veo 3 niños y me tengo que tirar con el puente con mi coche, ¿qué hago? Yo probablemente, no sé, a lo mejor atropella a los 3 niños, pero a lo mejor el coche decide que no lo sé. Tienes razón. Y hay investigación ya en ese sentido. Primero, quería decir que al final es una cuestión de beneficios, o al menos como lo entiendo yo, una cuestión de beneficios respecto a costes. Por ejemplo, con los Google Car, imagínate que se consigue, y no es algo ciencia ficción, se consigue reducir el número de accidentes de tráfico o de muertes en un 10 o un 20%. Eso es una ganancia enorme en cuanto a capital humano, ¿verdad? Costes e implicaciones legales, las hay, y hay mucha gente que lo está investigando. Este dilema que sugieres, el dilema del troll y el dilema del carrito, que hay que elegir contra quién nos queremos estampar y qué queremos matar. Hay estudios, incluso ahora se hacen con realidad virtual, y hay estudios curiosos, donde, por ejemplo, Gordon Pipa, que es un colaborador, lo que hace es, siente una persona con un casco de realidad virtual, que va conduciendo, y en un momento aparece un muro, y tiene que decidir la persona en instantes de segundos si va a la izquierda o a la derecha. Y el factor que cambia los experimentos es, pues si pone, lo que dices tú, si pone a una mujer a la izquierda y un hombre a la derecha, si pone a gente de distinta raza a la izquierda o a la derecha, gente de distinta edad, un joven o un mayor, y estudia qué es lo que hace la gente. La gente tenemos muchos sesgos en ese aspecto. Por ejemplo, uno de lo que descubrió Gordon con este tipo de experimentos es que un hombre, ante el dilema de si es una mujer o un hombre, el hombre normalmente se estampa contra el hombre, salva a la mujer, por así decirlo. La mujer, no. No tiene ese gesto de caballerosidad, por así decirlo. Se suele estampar con el hombre. Entonces, nosotros tenemos esos sesgos. ¿Qué sesgos va a tener la máquina o cómo le vamos a decir a la máquina qué elegir en ese aspecto? No lo sé, pero no sé si van a ser mejores o peores que nuestros sesgos, o cómo se lo vamos a decir a la máquina, pero tienes toda la razón. Va a haber trabajo de un equipo legal o de muchos equipos legales y gubernamentales durante mucho tiempo para ver qué responsabilidad le asignamos a la máquina, cuál al humano. Va a haber mucho estudio en esa dirección. Al fondo de todo, allá al final de todo.
Por ejemplo, una que ya está ocurriendo es un equipo israelí. ¿Te acuerdas la imagen donde mostraba que Deep Learning o estas técnicas pueden describir qué ocurre en la escena? Le das una foto y te produce un texto describiendo qué está ocurriendo en la escena. Imagínate personas con problemas visuales, personas ciegas. Ya se están desarrollando camisetas o móviles que, bueno, ya existe una aplicación que simplemente aprieta un botón y el teléfono comenta en modo voz qué está ocurriendo enfrente. ¿Vale? Esta, por ejemplo, es una aplicación muy sencilla para cómo esta tecnología permite hacer la vida mejor a gente con problemas visuales, por ejemplo. La dirección está yendo un poco a la de un asistente personal. Se está trabajando en dispositivos móviles que utilicen esta tecnología para ayudarte con tu día a día. Y en el caso de problemas de gente con handicaps, pues hay resultados más, o el beneficio es incluso mayor. Hola, buenas. Y como Google Car, como te quería comentar, si consigue reducir un 10 o un 20% las muertes en accidentes de tráfico, bienvenido sea. Sí, has mencionado en varias ocasiones que cuando le das un juego nuevo aprendía también a ver desde cero. Sí. ¿No podría ser eso un problema? Es decir, si yo gano una experiencia con un juego, ¿no podría, tal como nosotros hacemos, utilizarlo para otro juego diferente? Sí, esto tiene que ver con el transfer learning. Como te comentaba, si aprende a ver con un videojuego, se puede aprovechar parte de ese conocimiento para trasladarlo a otro videojuego. ¿Vale? Hay parte que se puede trasladar, pero no todo. Entonces, el problema de empezar de cero cada videojuego, empezar de ver, es un poco un bug del sistema, en el sentido que no es lo ideal, pero es más fácil ahora mismo hacer que estos sistemas aprendan. Porque el transfer learning costaría implementarlo, tendrías que ver qué parte quieres que traslade, qué experiencia quieres que traslade de un videojuego a otro y qué parte no. En ese aspecto los humanos somos mucho más flexibles. Entonces es una cuestión también de costes y beneficios, de qué ganamos pasando experiencia de un videojuego a otro y qué perdemos, porque implica que el sistema tiene memorias de videojuegos que actualmente no está jugando. Entonces, complica un poco la tecnología, pero hay mucha gente trabajando en ese aspecto. Bueno, la última, dos preguntas. Aquí y Jordi, que se quedó con las ganas. Cuando has sacado las dos máquinas que estaban cooperando entre ellas, junto a la gráfica que ponía su alegría y su tristeza, me ha llamado la atención que cuando decidían no sacar la bola como manera perfecta para no perder la bola, se mantenía la gráfica de la alegría por debajo del 0. Y también en el momento en el que conseguían la fórmula para mantener la bola siempre en la misma dirección, eso que para nosotros sería como la alegría máxima, porque jamás se va a perder la bola, para ellos no llegaba a los picos que habían llegado con otras estrategias. Bien, bien observado. El hecho es que cuando los entrenábamos para competir, solamente los penalizábamos, con lo cual no existía alegría positiva, por así decirlo, solamente podían deprimirse, por así decirlo. Lo máximo que podían llegar es en torno a 0, por así decirlo. Y respecto a que una de ellas sea un poquito negativa, es simplemente una cuestión de bias, es decir, no hay un origen determinado. Es decir, comparar las dos gráficas, lo importante es la comparación relativa, si uno sube y otro baja, pero no el nivel de 0, eso es básicamente se puede dar cualquier valor. Con lo cual, lo que te quería comentar es básicamente que el hecho de que se encuentre por debajo cuando están compitiendo es simplemente porque solamente las penalizábamos, nunca le dábamos premio. Entonces, o esperaban no premio o algo negativo, por eso siempre iba hacia abajo. Como la primera la has respondido muy rápido, a ver si te hago otra que no sepas. Perdona por hacer la última pregunta. ¿Realmente es un problema? ¿Crees que es un problema cada vez que aprendemos a jugar a un videojuego tener que aprender a ver? Lo digo porque a veces en los seres humanos, un mallorquí, ¿entiendes? El mallorquí, no hi ha res més dolent que un home amb un mal vici, ¿no? O sea, si tienes un vicio, has aprendido algo previamente que te impide aprender mejor en el futuro, ¿no? Esto una cosa. Y después otra cosa con la que me he quedado ha sido cuando los dos agentes no sacaban para no perder, ¿vale? Esto también está muy relacionado con el miedo, ¿no? Una persona que realmente se comporte de forma realista, con todas las predicciones, con todas las posibilidades, o sea, realista, quizás le paralice el miedo. Y eso también quizás es un reto, porque a lo mejor... Bueno, en estas máquinas, cuando hablo de alegría y miedo y tal, hay que entenderlo como un poco una metáfora. Es decir, realmente estas máquinas en principio no experimentan nada de ese tipo. Solamente es una predicción de qué premio esperan en el futuro, por así decirlo. Aquí he hablado de alegría y miedo, pero hay que entenderlo como una metáfora. Y la primera pregunta que comentabas era...
Sí. Bueno, imagino que como todo, habrá tareas que si te puedes beneficiar de la experiencia previa, genial, si puedes trasladar esa experiencia, y habrá tareas en las cuales más vale empezar de cero y no tener vicios. ¿Qué tareas son? Eso nos corresponde a nosotros determinarlo y pasarle ese conocimiento a las máquinas, en qué tareas queremos que eso ocurra, esa transferencia de conocimiento ocurra, en cuáles es preferible que empiecen de cero. Las máquinas no toman esa decisión todavía, esa es una decisión que tomamos nosotros y le tenemos que indicar a la máquina cómo hacerlo. No sé si te voy a dar la última. Venga, la última de allí del fondo. Si un agente con experiencia en un juego, por ejemplo, lo capacitas para que, aparte de recibir el estímulo positivo de ganar, también reciba el estímulo positivo de cuando gana su rival, ¿sería capaz de enseñar al otro? Sí, bueno, en el caso de que cooperan, el esquema de premios es así. Básicamente, cuando cooperan, se alegran si cualquiera de los dos devuelve la bola. Y la segunda pregunta era con... ¿Pero qué habías comentado? Sí, esto tiene también imitation learning, se llama, aprender por imitación. Y ahí también en sistemas multiagentes, donde existen más de un agente, se ha visto también, o bueno, se puede programar de tal manera que haya un maestro, ¿vale?, que realice una tarea y haya un agente que observa. Y a partir de la observación, también hay algoritmos que hacen que el estudiante, por así decirlo, aprenda solamente observando cómo el maestro realiza la tarea. Entonces sí, existe ese tipo de algoritmos, se llaman imitation learning, y la idea es esa, que hay un maestro y un estudiante, y el estudiante aprenda a través de observar. Entonces sí, es posible. Bueno, hay cosas que se llaman máquinas de Gödel y cosas complicadas que es posible. Y también quería comentar, aquí estas redes neuronales que he mostrado aprenden funciones. A través de ejemplo aprenden cómo relacionar un input con un output. Pero hay máquinas que tienen ciclos en su arquitectura, y estas máquinas pueden aprender también algoritmos a través de ejemplos. Es decir, tú le das una lista desordenada de datos y le muestras, mira, esta es la lista desordenada y esta es la lista ordenada. Y hay algoritmos que aprenden qué algoritmo tienen que diseñar para, a través de ejemplos de listas desordenadas y ordenadas, cómo tienen que mover las cosas para ordenar la lista. Es decir, hay algoritmos que aprenden algoritmos a través de ejemplos. Pero esas son estructuras un poco más complicadas que las redes que he mostrado hoy. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Solo quiero... Solo quiero terminar agradeciéndoos a todos la asistencia a este ciclo de conferencias, que como cada año estoy muy contento y muy feliz de que haya ido muy bien. Comentaros que el año que viene el IFISC hará 10 años y habrá una serie de eventos conmemorativos, y entre ellos espero que esté el 10º ciclo, como cada año, de Explorando las Fronteras sobre el Saber. Así que hasta el año próximo y gracias.